Rural de Rafaela. Lo invitamos a ser parte. Cada amanecer representa el inicio, la renovación, la energía que se pone en movimiento. El saber que cada día hacemos algo para crecer, para aportar, para que otros puedan también recibir. Antes que nosotros, hubo quienes abrieron el camino, que entendieron que había que valorizar nuestra identidad y defender a la familia agropecuaria. Soy productor, amo al campo en todas sus expresiones. Trabajo para que cuando el futuro nos alcance, estemos preparados, participando y comprometiéndome. Somos la Sociedad Rural de Rafaela, una entidad gremial centenaria que deja día a día su huella en el acontecer amplio del sector agropecuario y en el horizonte productivo de la región. Un referente de la institucionalización de los reclamos, una voz escuchada, atendida y respetada. Transitando el siglo XXI, nuestro accionar se fortalece y se integra al mundo. Somos la Sociedad Rural de Rafaela. Lo invitamos a ser parte. Bienvenidos a una nueva charla de esta agenda que propone en este año de manera virtual la 113ª Exposición Rural de Rafaela y la región, a cargo de o pensada por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rafaela, encabezada por Norma Besones, su presidente. Antes de empezar con la charla que nos convoca, queremos agradecer, como siempre, a nuestros sponsors, a quienes han apoyado este proyecto de esta institución centenaria de la ciudad de Rafaela, a Sancor Seguros, a Long Automotores, a Alpes Automotores, a Vica, a Insupec, a la cooperativa Guillermo Lehmann, a la Municipalidad de Rafaela, al Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, a Pampero Rafaela y a la Universidad Siglo XXI. Muchas gracias también a todos los que nos están acompañando a través del sitio exporuralrafaela.com.ar y si no, en nuestro canal de YouTube, que es Sociedad Rural de Rafaela. Ahí ingresan y pueden ver las charlas en directo y si no, las charlas grabadas, las anteriores. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Eugenia Brusca. Ella es del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos va a hablar sobre los nuevos desafíos que tiene la carne, la cadena de ganados y carnes en nuestro país. Hay una gran oportunidad ahí detrás de cada productor y ella nos lo va a saber explicar. Bienvenida, Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos, un gusto. Bueno, Eugenia, te escuchamos, tenemos un ratito para escucharte y también para hacer preguntas al final de la charla. Las vamos a hacer, las dejan por el chat del Zoom, si están en la página, y si no por el chat de YouTube, y nosotros después se las trasladamos a nuestra disertante. Te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos, un gusto participar en esta versión especial de lo que son las exposiciones rurales en el momento en el cual nos encontramos todos los argentinos y el mundo, ¿sí? Vamos a hablar de los nuevos desafíos que tiene la cadena de ganados y carnes, circunscripto a la pandemia y a lo que es la economía argentina, como para decirlo de alguna forma, ¿sí? Me gustaría que pensemos a la ganadería de una forma diferente. Yo soy productora ganadera también del centro de la provincia de Buenos Aires, y me acuerdo cuando mi papá guardaba vacas, ¿sí? Como respaldo de valor. ¿Por qué? Porque la ganadería puede ser vista como una triple funcionalidad, ¿sí? Bien capital, con esto que hacía mi papá, que guardaba las vacas, el cual resguarda su valor. Muchos compran ladrillos, muchos compran dólares. Bueno, nosotros los productores ganaderos nos gusta guardar vacas, y si podríamos le haríamos un doble piso en las partes buenas. A su vez es un bien intermedio, porque además de vacas, estas vacas tienen sus terneros y con ellos los novillos, el cual hay un bien que todavía no es ni un bien capital que resguarda el valor, y no es un bien de consumo, el cual sea apto para consumir. Entonces los novillos, por ejemplo, y las vaquillonas entran en ese
catálogo como bien intermedio, y a su vez somos productores de un bien final. ¿A qué me refiero con bien final? Bueno, la carne que consumimos todos los argentinos y llevamos al mundo es considerado como un bien de consumo final. Bueno, como les digo, bien de capital, bien de resguardo de valor, aquellas vacas que nos gusta tenerlas en el campo, es un momento de pensarlo dentro de esta economía tan inestable. Yo soy economista y me gusta, en los momentos de inflación obviamente los economistas tenemos letra para hablar y hacer diferentes análisis, y a muchos economistas les gusta hablar del precio del dólar, el precio de los ladrillos, el precio de la construcción. Bueno, nosotros los economistas, y más a los que nos dedicamos a lo que es la actividad ganadera, nos gusta hablar del precio de la vaca. ¿Sí? El precio de la vaca, como les digo, como un bien capital, como un resguardo de valor, ¿sí? ¿Qué ha venido sucediendo con el stock ganadero, con esto de resguardo de valor en la Argentina? Bueno, conocemos muy bien todo lo que ha pasado desde el año 2008, aquella destrucción del stock ganadero en la Argentina, que lentamente el argentino, cuando las iniciativas y las perspectivas se encontraban un poquito más claras, comenzó nuevamente a partir del año 2015-2016 a nuevamente decidir invertir en la ganadería. Cuando las reglas estaban un poquito más claras, adelante, y decidimos invertir en la ganadería, y el stock ganadero, aquello que se había perdido desde el año 2008, tendió nuevamente a crecer. Hoy andamos en alrededor de 53 millones de cabezas disponibles en la Argentina. No llegamos a casi las 60 que tenemos en el 2008, pero lentamente vamos viendo cómo ese stock ganadero tiende a recuperarse, ¿sí? Algo muy alentador es que el stock de vacas, el stock de la fábrica del stock ganadero está en continuo aumento, ¿sí? Eso hay que resaltarlo. Dentro de este contexto de resguardo de valor de la producción ganadera, ¿qué ha sucedido con la producción de carne vacuna? ¿Sí? La producción de carne vacuna ha tendido a ir aumentando. Por ejemplo, les puedo mostrar hoy en día cómo ha tendido a aumentar en los últimos meses, ¿sí? Perdón que no puedo ver, alrededor de un 3.1% más en comparación al año pasado, en los primeros meses, y a su vez la faena de animales ha tendido también a aumentar. Muy bien sabemos que cuando la producción tiende a crecer, puede ser por un aumento del peso de la media res, o es que le metimos más kilos, o matamos más cabezas, para decirlo de una forma sencilla. Bueno, en este momento nos encontramos prácticamente en la misma sintonía que el año pasado. No ha variado el peso de la media res, que andamos en alrededor de 205 kilos por res entera, por lo cual eso tiende a ser alentador. Mientras las circunstancias, o mientras el resguardo de valor y meterle kilo a las vacas siga siendo rentable, la producción va a ofrecer media reses más pesadas, ¿sí? Un tema que, con todo este tema de China, de las exportaciones, de la vaca, de la faena de hembras, nos han atormentado durante bastante tiempo, que la faena de hembras estaba tendiendo a crecer. No sé si se acuerdan, con el boom de exportaciones a China, que después más adelante vamos a hablar, nos decían, sí, hoy en día se está matando, para decirlo de alguna forma, a esa máquina, a esa producción ganadera que son nuestras vacas. Y este mapa lo puede mostrar muy bien. Lo que estaba sucediendo en esa época, o desde hace poco, de unos meses atrás, era que el stock, en comparación de lo que se faenaba con machos, había tendido a disminuir el macho. Entonces, por eso nos daba tan alto ese porcentaje sobre el total de faena, ¿sí? Hoy en día, el cual ya el macho tendió a recomponerse y a estar en niveles históricos dentro de lo que es la faena nacional, la faena de hembras tendió a disminuir, ¿sí? Entonces, le empezamos a echar un poquito la culpa a China, pero nos dimos cuenta que estábamos tomando el índice incorrecto para medir esta faena de hembras. Algo muy alentador, para volver a hablar de China, después lo tocamos más a fondo, es que
esta demanda de China de carne especial, principalmente de vaca vieja, ha permitido que el stock ganadero tienda a rejuvenecer, ¿sí? Era rentable hoy en día mandar a faena aquella vaca que por ahí antes la decidíamos mantener para que no lo adquiría, y la reponemos con otra más joven. Entonces el stock ganadero en estos últimos años tendió a rejuvenecerse. Eso es algo muy alentador y hay que tenerlo en cuenta. Resguardamos valor. ¿Qué es lo que nos está pagando hoy, por ejemplo, en el mercado de Liniers, kilogramos en promedio por cabeza? 100 pesos aproximadamente, ¿sí? En dólares, si lo queremos medir, es $1.29. Estamos al mismo tipo de cambio que en febrero de 2010. Eso no es muy alentador. Encima, este índice, que me gusta mucho, que lo publica Cicra todos los meses, está basado en lo que es dólar oficial, por lo cual, si nosotros decidimos vender nuestra vaca, obviamente no vamos a tener $1.29, ¿sí? Y hoy en día, ¿dónde está el principal resguardo de valor? Les digo, mi papá le gustaba guardar vacas, ¿sí? A ustedes. ¿Dónde ven hoy en día que está el principal negocio de la ganadería argentina? Fácilmente en este gráfico, en este cuadro lo podemos ver. Observen ustedes el ternero de reposición, lo que ha variado anualmente. Este resguardo de valor lo ha buscado la ganadería argentina a través de patas como son los terneros, ¿sí? Esos terneros han tendido a valorizarse con respecto a las otras categorías. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla de conservarlos dentro del campo. Entonces, al haber mucha demanda, oferta-demanda, ustedes saben que la ganadería es un mercado perfecto, a mayor oferta cae el precio y a menor oferta aumenta el precio. La demanda activa hizo que aumente el precio por este resguardo de valor, y el ternero, como podemos ver en esta tabla, muestra un 91% de aumento en lo que es el año. Muy por encima de lo que es la inflación anual en la Argentina, que ronda en un 54% aproximadamente. Algo alentador, que el precio o el poder de compra de nuestros animales ha tendido a ir a favor de la inflación, en consonancia con la inflación. ¿Qué significa esto? Nosotros no tendríamos que pagar nuestros bienes en pesos y los pagaríamos con vacas, para decirlo de alguna forma. Esto es el precio corriente, lo que es el precio, el mostrador el kilo vivo de animal, muestra que su poder adquisitivo de ese animal no se ha visto perjudicado por lo que es la inflación. Entonces ese resguardo de valor que tanto estamos buscando como bien capital, se mantiene a lo largo del tiempo y más durante este año. Pero muchos de nosotros, personas han intentado entrar en lo que es el negocio ganadero. Y a mí me gusta esta conversión que hemos tomado en el IPCBA como un índice, en el cual muestra cuántos dólares billete necesito yo hoy en día para comprar una vaca lo que pisa, ¿sí? Y podemos ver acá que con $189 en el mes de octubre nos hacemos de una vaca lo que pisa, dólar billete, ¿sí? Considerando un tipo de cambio de dólar blue de 165 pesos. Por lo cual, ingresar al negocio, si contamos con los dólares billete, es más que redituable hoy en día. Es lo mismo que es lo que hablan mis colegas, los economistas, que dicen hoy ir a comprar un auto importado está más barato en dólares que nunca, porque si vas con los dólares billetes, te lo consideran un tipo de cambio oficial, y vos con el billete haces una diferencia de casi un 100%, que es la brecha que existe hoy en día. Bueno, con la vaca sucede algo similar. Si nosotros contamos con los dólares billetes, acceder a una vaca con $189, hoy en día estaríamos accediendo a un animal, ¿sí? Este índice está hecho en base a la Cámara de Consignatarios Directos de Hacienda en la zona pampeana de la Argentina, ¿sí? Nuestros animales crecen esos terneros que nosotros compramos con un 91% de aumento en un año, los hemos tenido que engordar, ¿sí? Convertirlos en un bien intermedio, en el cual todavía no están finalizados para terminarse, y no son chiquitos, ya no son más un resguardo de valor como un bien capital. Entonces, pensemos la ganadería de otra forma, ¿sí? ¿Qué sucede si no tenemos campo y decidimos nosotros engordar ese animal en un feedlot? Bueno,
Las circunstancias de los feedlots hoy en día no son las más alentadoras, lo que podemos ver en este gráfico que es de la Cámara Argentina de Feedlots, que muestra que el índice de reposición de animal, que significa cuando un animal sale, cuántos ingresan, anda en un 0,65%, lo cual muestra que los feedlots cuentan una capacidad ociosa de un 35% de lo que son sus instalaciones, y un nivel de ocupación de un 62%. Entonces, muestra que esta forma de llevar a la ganadería por un engorde intensivo hoy en día no es la más viable, y la principal causa es el aumento del precio del maíz, el principal alimento que consumen o insumo que utilizan los filoteros es el maíz, con un aumento de un 71% en lo que va de este año. Aquí podemos ver que el intercambio entre ternero y novillo hoy es alentador, anda en un 1,15 kilogramos de novillo, lo cual muestra ese 92% de aumento de terneros que le había contado en el principio, y eso muestra que han tendido a disminuir también, como acá pueden ver en las barras verdes, como el nivel de días o la cantidad de días en engorde de los animales ha tendido a disminuir y anda en un promedio de 139 días para la finalización de los animales. Acá la mala noticia es que obviamente los márgenes brutos por animal han sido más que negativos, de aproximadamente 7.000 pesos por animal. Eso muestra, ¿no?, el desincentivo que existe hoy en día como productores de engordar o realizar un engorde a corral 100% para la finalización del animal a través de alimentos suplementados. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva de este momento? Recriemos, ¿sí? Decidamos recriar y ganemos kilos a pasto. A mí me gusta siempre resaltar que no somos productores de hacienda o de carne vacuna, sino que somos productores de pasto, que es el principal alimento que tienen que recibir los animales para generar una correcta recría, que eso es lo que nos está sucediendo en la Argentina, generarle kilos de la masa corporal del animal, para luego sí lograr una media res pesada, que es lo que tanto estamos pidiendo nosotros como productores de hacienda. Llegamos a esta tercera pata, que es el bien de consumo final, que es la carne vacuna que tanto nos gusta a los argentinos. Me gusta siempre resaltar que el 73% de la producción se queda en la Argentina. El argentino es el principal mercado destino de nuestra carne, y creo que ninguna de todas las empresas, Coca-Cola, Molinos, ninguna empresa resignaría o dejaría o descuidaría el mercado interno, siendo él el principal consumidor. Solamente exportamos el 27% de nuestra producción. Algo que resaltar, nuestras exportaciones prácticamente se han triplicado en los últimos 5 años, ¿sí? Es algo muy alentador si lo vemos de esa forma, sabiendo muy bien que al consumidor argentino le gusta una carne totalmente diferente a lo que es la carne que exportamos, ¿sí? Carne argentina, bueno, atendamos ese 27% del mundo que nos está demandando carne. Me gusta siempre decir que la Argentina produce el 5% de la carne bovina a nivel mundial, pero el 4% de esa producción mundial que produce la Argentina se lo consume el argentino, solamente le dejamos el 1% de la producción mundial al mundo, y tenemos varios mercados, ¿sí? China, Unión Europea, Brasil, Israel, Chile, en estos últimos momentos Estados Unidos, el cual ha tendido a explotar, y me gusta acá mostrar algo que viene circunscrito a lo que es la pandemia. Miren cómo los precios internacionales han tendido a disminuir. Un 14,7% menos que con respecto al precio que recibíamos el año pasado. Solamente la Argentina lo ha podido lograr mantener y que las exportaciones sigan siendo rentables gracias a la devaluación que ha sufrido el tipo de cambio. Nuestra competitividad a nivel productores de carnes ha venido directamente ligada a lo que es la devaluación de la moneda, ¿sí? Países vecinos como lo es Paraguay o Uruguay, esa pérdida del precio dólar por tonelada ha
ha visto perjudicado su desarrollo como exportador de carne, cosa que en la Argentina no ha sido, no ha sucedido, ¿sí? China, que es nuestro principal comprador, se lleva el 61% de todas nuestras exportaciones, es decir, de cada 10 kilos que nosotros exportamos, 6 van a China, con una leve disminución de 4%. Esto pensamos que lentamente, cuando el mundo vuelva a salir o logre salir de lo que es la pandemia, China va a volver a incorporarse como en crecimiento, ¿sí? Nosotros como promotores de carne hemos estado esta última semana en lo que es Beijing, en el stand de Beijing, con un representante, un compañero mío de promoción externa, y los chinos se encuentran ansiosos por comprar lo que es la carne vacuna. No se logran los mismos precios que el año pasado, ¿sí? Estábamos esperando que nos paguen $4.800 la tonelada de res con hueso, y no hemos logrado el precio que lo hemos querido, pero sí los negocios se vieron fluidos, ¿sí? Los negocios se vieron con un gran interés, se han logrado varios contactos. Entonces es muy importante que nosotros hayamos estado en China la última semana. Y algo que me gusta resaltar es Estados Unidos. Miren cómo Estados Unidos ha variado un 2.780% con respecto al 2019, ¿sí? Sabemos que Estados Unidos se maneja por cuota, ¿sí? Lo hemos logrado nosotros del IPCBA, la apertura de ese mercado con una política activa en la búsqueda de la reapertura de ese mercado. Solamente no le estamos enviando cortes de alto poder adquisitivo, pero sí le estamos enviando todos los que son recortes para que ellos mezclen con sus hamburguesas, y contamos con 20.000 toneladas que no cuentan con un arancel, por lo cual hasta finalizar esas toneladas o ese cupo sin arancel, al argentino le resulta muy viable, y eso se ha visto explotado durante los primeros 8 meses de lo que es el año. Por eso muestra que ese crecimiento tan grande, ¿sí? Y la participación de Estados Unidos es solamente de un 4%. Pero miren cómo es la Unión Europea, que principalmente nuestro punto de ingreso es Alemania, solamente representa el 7% de lo que son nuestras exportaciones, ¿sí? Por lo cual esa idea o esa importancia de la Unión Europea dentro de las exportaciones argentinas hoy en día en volumen no se da, sí se da en precio, que nos están pagando alrededor de $9.800 la tonelada de res con hueso, pero en cantidad China hoy en día es el principal mercado y lo que más dinero nos hace ingresar. Vayamos al 73% de nuestra producción y nuestro principal cliente, que es el argentino, ¿sí? El argentino aproximadamente come 50.9 o 51 kilos por habitante por año. Estamos prácticamente al mismo nivel que Uruguay en consumo de carne, ¿sí? Seguimos manteniendo ahí el podio de entre los primeros 3, pero nosotros tenemos algo muy importante que siempre me gusta resaltar, que tenemos una canasta proteica de más de 108 kilos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que consumimos proteína cárnica tanto de vaca, aviar y porcino de casi 108 kilos. Somos el principal consumidor de proteína cárnica del mundo entero. Eso nos lo envidian en todos los países, ¿sí? Es algo que siempre me gusta resaltar, más allá de que hemos diversificado esta canasta proteica, ha también tendido a aumentar en lo que es su cantidad. ¿Cómo viene en este promedio móvil de los 12 meses? Andamos en 51.5 kilos por habitante por año. Es algo muy alentador porque seguimos, a pesar del malestar económico que se sufre en la Argentina, manteniendo ese piso de 51 kilos, 50, 51, estamos ahí en ese rango, por lo cual nos gusta resaltarlo. Y podemos ver que la gente se queja normalmente de la carne está cara, pero me gusta mostrar este mapa que estamos marcando desde el IPCBA, que es el precio de las diferentes carnes durante la cuarentena. Este es el índice que nosotros tomamos en Rosario. Tenemos 3 principales mediciones en lo que es el país: Capital Federal y Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y acá podemos ver cómo la carne vacuna, que es el azul más oscuro, ha aumentado solamente un 7.3% de lo que duró la cuarentena, o en lo que va de la cuarentena, ¿sí? En cambio, el cerdo ha tendido a aumentar un 28% en el mismo rango de
de tiempo, y el pollo un 5%, perdón, el cerdo un 28%, no sé si lo dije bien, por lo cual muestra que relativamente la carne ha tendido a abaratarse con respecto a otros bienes sustitutos, y más aún con lo que es frutas y verduras, que su aumento ha tendido a aumentar más de un 20%. Nosotros en el IPCBA cada mes y medio llevamos un monitoreo online de más de 1.100 personas, el cual es representativo a nivel nacional. Y una de las preguntas que hemos hecho en el mes de agosto era si habían recibido alguna ayuda económica en lo que va de la cuarentena por parte del gobierno. El 63%, casi 64%, respondió que no recibió ninguna ayuda, pero más del 36% de la población argentina declara haber recibido una ayuda económica en la cuarentena, por lo cual eso nos permite ver el ánimo de qué va a suceder luego de levantar esta cuarentena y ver la situación económica en la cual nos encontramos. Y la reducción de ingresos en los próximos semestres no es para nada alentadora, ya que el 43% de la población argentina declara que va a tener problemas de ingreso para mantener su mismo nivel de vida previo a la cuarentena. ¿A qué viene ligado esto? A que obviamente la carne vacuna, siempre que el argentino tiene un pesito más, decide consumir 1 kilo más de carne, pero si la situación en el corto o mediano plazo se va a ver perjudicado, se va a ver con graves problemas, la carne vacuna obviamente el consumo va a tender a disminuir. Esperemos que la situación de la cuarentena tienda a volver a lo previo a la cuarentena y que el consumo tienda a moverse nuevamente. Por eso valorizamos tanto desde el IPCBA esos 51 kilos por habitante por año que estamos manteniendo de consumo, ¿sí? Algo que también nos gusta resaltar es que, si ustedes pueden ver en este gráfico, la gran proporción de la población se encuentra con unos ingresos menores a 16.000 pesos de ingreso mensual por familia, ¿sí? Lo cual muestra que casi 1/3 de nuestra población se encuentra obviamente por debajo de la línea de pobreza y les ingresa menos de 16.000 pesos por nivel familiar, ¿sí? Por lo cual esta situación va a tender a verse perjudicada. Pero como les vengo diciendo, la pérdida de poder adquisitivo, el COVID, mercados de China, precios en caída en exportaciones, aumento de precio de la carne de un 7%, ¿a qué desafíos nos enfrentamos nosotros como cadena, ¿sí? como productores de carne vacuna? Durante la pandemia han existido varios cambios, ¿sí? Podemos ver que ha tendido a aumentar la compra online y no sabemos si estos cambios en las tendencias de forma de compra van a tender a continuar luego de la cuarentena y de lo que es el aislamiento social, pero vemos que la producción de carne vacuna no ha frenado durante la cuarentena y ha tendido a amoldarse a la situación, ¿sí? Un 3% de las ventas generales a nivel país de carne vacuna solamente se dieron a través de la vía online, cuando al principio del año solamente representaba un 1%, lo cual eso tiende a mostrar un cambio en el paradigma, un cambio en la forma de comprar la carne en el argentino. Si veremos qué sucede a lo largo del año, este monitoreo lo seguimos midiendo este mes. ¿Qué ha sucedido con las compras? Bueno, ni bien ingresamos en lo que es la pandemia, ustedes pueden ver la ola 2, que fue la que hicimos a fines de marzo, principios de abril, muestra que las compras a lo largo de la cuarentena eran mucho más esporádicas. La gente iba cada vez menos a la carnicería, por eso vimos ese saltito de lo que son las compras online, pero muestra también cómo la gente ya no va a la carnicería muchas veces por semana, sino que decide realizar compras mucho más planificadas para lo que es el mes, ¿sí? Eso es un cambio también en el cual nos venimos enfrentando como promotores de carne vacuna. Algunos problemas, como les mostré recién, de que la gente pensaba que en el próximo semestre la reducción de ingresos iba a ver perjudicada. Bueno, miren cuáles son los principales problemas que se enfrenta el argentino durante la cuarentena. Esto es un informe de Opinaya del mes pasado, el cual muestra que el 56% de los argentinos piensa que el principal problema de la cuarentena han sido la falta de dinero y la falta de ingresos, ¿sí?
por lo cual eso también nos permite ver poder tantear qué está sucediendo en lo que es el ánimo del consumidor y su reacción frente a lo que es el consumo en general y el consumo de carne. La venta de alimentos ha tendido a disminuir un 21% de los gastos generales por familia, es algo que obviamente nos preocupa, porque la gente no solamente está gastando menos en comprar ropa, electrodomésticos y bebidas, sino que también está reduciendo la cantidad de comida que está adquiriendo. Y algo que nos tiene a nosotros como promotores de carne vacuna o del consumo de carne vacuna son las nuevas alternativas alimenticias, ¿sí? Ya venimos hablando de lo que es el COVID, qué ha sucedido, qué ha sido lo que ha perjudicado al mercado de la carne vacuna a nivel nacional. Y otra cosa que nosotros siempre tenemos en mente son las alternativas alimenticias, este crecimiento de lo que es los vegetarianos, los veganos, los flexitarianos. Los flexitarianos son las personas que deciden consumir menos carne, principalmente menos carnes rojas, y lo reducen al máximo. No logran dar el pasito al vegetarianismo o al veganismo, pero sí deciden consumir menos. Y el 34% de la población argentina se encuentra dentro de estos tres segmentos. Por lo cual, creemos que toda nuestra promoción tiene que estar dirigida hacia ese segmento. Y más si aún la categorizamos según niveles de edad. Como ustedes pueden ver, los más jóvenes tienden a ser los más permeables a esta clase de alternativas alimentarias. Entonces, somos predicadores del consumo de carne vacuna, obviamente entendemos o comprendemos las ideologías de todas las personas, pero nosotros como promotores tenemos que resaltar la importancia del consumo y la inclusión de la carne vacuna dentro de una alimentación variada, ¿sí? Para ello nosotros realizamos, como bien les digo, este monitoreo de consumo cada mes y medio. A su vez tenemos diferentes termómetros de lo que son las redes sociales, cuál es el ánimo de la gente, cuál nos permite nosotros llegar al público más joven e intentar influenciar y no perder ese consumidor de carne vacuna que tanto nosotros necesitamos, ¿sí? Para ir finalizando, repasemos unas conclusiones. Bueno, respaldo ver la ganadería de diferentes formas, ¿sí? Respaldo de valor en patas, ¿sí? Mantener este buen precio en ternero, valorizarlo, ¿sí? Como productores, la cría ha sido el negocio que más ha tendido a aumentar en lo que va a la cuarentena. Como bien les digo, productores de pasto, para incentivo de la recría, ¿sí? Meterle kilos a nuestros animales a través del pasto que nos da la tierra, siempre teniendo en cuenta lo que son las lluvias. Lentamente nos hemos vuelto a acomodar, pero durante el mes de agosto y septiembre en muchas zonas del país lo han pasado difíciles. Ojalá que esto tienda a recomponerse al nivel de lluvias. Exportaciones en crecimiento, con precios deprimidos, pero creemos que lentamente cuando el mundo vuelva a tender a la normalidad, esto se va a tender a mejorar. El consumo interno, un consumo estancado en 51 kilos, el cual es valorizado por nosotros como instituto, dado los problemas económicos a los cuales nos enfrentamos, y los grandes interrogantes de lo que es ahora el COVID, qué sucederá, volverán las cuarentenas, no volverán las cuarentenas, qué sucederá en el mundo, qué sucederá en la Argentina, el contexto macroeconómico, tanto en la Argentina como en el mundo, y además las alternativas alimentarias y alimenticias que nosotros tenemos que mantener en nuestra vista de lo que son esos cambios de costumbres, que como promotores de carne lo tenemos que tener más que en cuenta para dejar de perder consumidores y enseñarle a esos chicos que hoy en día están intentando reducir el consumo de carne, lo bien que se produce en la Argentina, lo bien que estamos trabajando, y la importancia de incluir y tener un plato variado de carne en su mesa, ¿sí? Bueno, eso principalmente es lo que tenía hoy para contarles. Obviamente cualquier duda estamos desde el IPCBA para enviarles y responderles lo que más quieran. Perfecto. Eugenia, una de las consultas tiene que ver con este desafío de la exportación. Es el propio gobierno el que pone este desafío sobre la mesa y dice que la gran oportunidad está en la carne argentina. ¿Cuánto se podría expandir y en qué plazo
la producción argentina. ¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes desde el IPCBA en este sentido? Me refiero a stock ganadero, a kilos, a la demanda internacional. ¿Cuál sería el número que se puede llegar a estimar en este sentido? Como ustedes bien saben, el animal al cual nosotros exportamos es totalmente diferente al que consume el mercado interno. Un animal para exportar necesita alrededor de 3 kilos para generar un novillo gordo, ya sea para la Unión Europea. Y China, cuando logremos hacer más fluida las ventas de carne premium, que esa es la idea que nosotros tenemos como instituto y como país, porque es el que más dinero nos ingresa, llevaría unos 3 años intentando manejar lo que es el stock ganadero. Este stock ganadero en alza también permite tener un frente de batalla mucho más sólido, el cual hace que tengamos más carne para ofrecer. ¿Sí? Hoy en día la exportación argentina ha hecho que se mantengan los valores que nosotros venimos manejando como productores, porque si el consumo interno se deprime inmediatamente, como en otras épocas ya ha sucedido, va a caer el precio. Entonces mantener la exportación es una clave, y a su vez el mercado interno que el argentino siga pudiendo consumir, ¿sí? Por lo menos lleva 3 años, no somos fabricantes de tornillos, como si hace una industria de tornillos que te hace a los 2 días el tornillo, sino que tenemos procesos biológicos que llevarían alrededor de 3 años si queremos y metemos todas las fichas. Para eso, como bien les digo, las reglas claras. ¿A qué mercado nos vamos a dirigir? ¿Unión Europea? ¿China? ¿Qué clase de animal nos están pidiendo? ¿Sí? Moldear el animal también lleva un proceso biológico en lo que es el frame, las diferentes razas. Es complejo, ¿sí? Venimos creciendo durante estos últimos 4 años, pero es necesario el incentivo en la cadena. ¿Qué motivación pensás que tiene el productor ganadero en la Argentina de seguir, de crecer? ¿Cuál es la perspectiva, también teniendo en cuenta las variables económicas internas que hay? Digo, cuestiones vinculadas a las devaluaciones y demás. ¿Qué le recomendarías vos a los productores ganaderos que van a escuchar esta charla? Bueno, hoy les mostré bien al principio de la clase, de lo que es la charla, el resguardo de valor, ¿sí? Nuestros animales, gracias a Dios, han tendido a resguardar valor. Muchos deciden comprar dólares, autos, bienes, inmuebles. Bueno, el productor argentino resguarda el valor en vacas, entonces es alentador, porque en un país en el cual la inflación tiende a crecer, el poder resguardar valor por lo menos casi igual a niveles de índice de inflación es más que alentador. Entonces, siempre y cuando las condiciones climáticas favorezcan, que es algo muy importante para tenerlo en cuenta, es necesario que el productor tienda a meterle más kilos a esos animales, porque sabemos que el valor está resguardado, ¿sí? Eso es algo muy importante para avalar. Por eso el bien capital, visto al animal como un bien capital más allá de una vaca, es algo que el productor tiene que tenerlo en la cabeza. Yo tengo un capital en mi campo, ¿sí? Eso es algo que me gusta resaltar y creo que es muy importante en esta época tan fluctuante y con problemas e incertidumbres macroeconómicas. Eugenia, estamos en el horario pactado, te queremos agradecer mucho tu explicación, fue absolutamente clara y con datos muy actualizados, así que te agradecemos a vos y al IPCBA por haber participado en esta edición de la 113 Expo Rural de Rafaela y la región. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Cualquier duda, obviamente se contactan con nosotros en el IPCBA. Gracias, y a todos los que van a seguir conectados, les recordamos que a las 19:30 va a estar con nosotros en una charla organizada por la CEPAR, Bumper Crop, Twitstar que tiene el campo argentino en la red social, así que los invitamos a participar, exporuralrafaela.com.ar, 19:30, y si no también en el canal de YouTube. Cada amanecer representa el inicio, la renovación, la energía que se pone en movimiento. El saber que cada día hacemos algo para crecer, para aportar, para que otros puedan también recibir. Antes que nosotros, hubo quienes abrieron el camino, que entendieron que había que valorizar nuestra identidad y defender a la familia agropecuaria. Soy productor, amo al campo en todas sus expresiones. Trabajo para que cuando el futuro nos alcance, estemos preparados, participando y comprometidos.